Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero yo que estén muy bien. Vamos a continuar con nuestra lectura de No. El chiste y su relación con lo inconsciente. No sé por qué tengo psicopatología de la vida cotidiana en la mente. He estado pensando en ese trabajo que ya hicimos. Estoy muy feliz de haber llegado hasta aquí con todos ustedes, de haber compartido todo este trayecto de casi ya 300 horas de lectura, de estudio, de comentario de la obra del doctor Sigmund Freud. Regresamos entonces ya sin mucha introducción porque tenemos un texto un poco extenso el día de hoy. Estamos en la primera parte analítica, capítulo 2, la técnica del chiste. Apartado, inciso, subcapítulo, no sé realmente cómo llamarlo, número 6. Recordemos que estas divisiones no tienen título, no tienen un tema en particular. Estas divisiones ni siquiera las hizo Sigmund Freud, sino las hizo, me parece que James Strachey. Pero, sin más, estamos en este momento en la Standard Edition, en la edición conocida como los libros verdes, Amor-Orto Editores, perdón, volumen 8. Ajá. Es el texto que estoy por compartir con ustedes. Por supuesto, les mostré el volumen 1, el número 8 lo tengo ahorita en pantalla. Entonces, volumen 8, página 46, son dos renglones nada más, para continuar por casi 10 páginas adelante. Dice el texto, pero realmente existen chistes cuya técnica carece de casi todo anudamiento con los grupos considerados hasta ahora. Repito, con los grupos considerados hasta ahora. Casi todo anudamiento, podríamos entenderlo también como casi toda relación. Ajá. Recordemos que hasta el momento en este capítulo 2 de El chiste y su relación con lo inconsciente, Freud busca determinar qué es lo que hace a un chiste chistoso, por qué nos provoca gracia. Ajá. Y para esto, él se va a los chistes mismos y se dedica, digamos, a analizar, se dedica a observar, se dedica a señalar, estudiar los elementos, los fenómenos que ocurren en el chiste. Y en el capítulo pasado, un capítulo muy corto, bueno, el apartado 5, un apartado muy corto, veíamos cómo al doctor Freud, aun cuando las respuestas parecen obvias, le gusta indagar al respecto, le gusta volverse a preguntar, aun cuando las respuestas, las preguntas que se hace parecen obvias y preguntas que a mi juicio parecían como sin mucho sentido. Uno pensaría por lógica, ahí está, pero no. El doctor Freud se decide a considerar este tipo, digamos, de fenómenos y a plantearlos una y otra vez, aun cuando la lógica podría indicarnos que es una pregunta sin sentido, ¿vale? Es una pregunta con una respuesta totalmente lógica, podríamos decirlo. En el capítulo pasado, en el apartado pasado, vimos uno de estos fenómenos que yo, por supuesto, tampoco tenía mucho conocimiento, el retruécano. Les invito a considerar una media horita para escucharlo y como el retruécano es, digámoslo así, como un juego de palabras muy obvio, ajá, muy natural, en donde casi no representa un esfuerzo para quien lo formula. Ajá. Es, digamos, como una de las tantas figuras lingüísticas, una de las tantas figuras que ha considerado Freud para analizar el chiste. Ahorita vamos a continuar. Ya estamos en la página 47, así de rápido. Dice, de Heine, es un autor de Heine, lo estoy latinizando, Heine. Se cuenta que cierta velada se encontró en un salón de París con el poeta, voy a latinizarlo, Soulier. Soulier. Viene la nota 44, pero voy a continuar, ¿vale? Ahorita les comento la nota 44. Dehaene y Soulier platicaban cuando entró a sala
uno de aquellos reyes parisinos de las finanzas a quienes se comparaba con Midas, es decir, con el rey Midas de esta historia de todo lo que toca se convierte en oro. Ajá. Y no meramente por el dinero. Oh, les invito a considerar buscar la historia del rey Midas por cómo finaliza. Continúa el texto principal. Ahorita les comparto la nota 44. Pronto se le vio rodeado por una multitud que lo colmaba de salamerías. Ajá. Salamerías es una palabra que yo no acostumbro a usar, pero debe ser elogios. Ajá. Aquí voy a recurrir a esta otra traducción. A pesar de que dice 3 ensayos, recordemos, aquí está el chiste y su relación con lo inconsciente. Los 3 ensayos vienen un poquito más adelante, 3 ensayos de teoría sexual, texto que ya vimos. Ajá. Entonces, salamerías. Permítame un segundo. Aquí está. Un numeroso grupo de invitados rodeó en el acto, con grandes muestras de obsequiosa admiración al recién llegado. Esto es la traducción de Luis López Ballesteros. Regreso a la Standard Edition, dice entre comillas, es decir, viene aquí una plática entre Soulier y Heine. Vea usted, dijo Soulier a Heine, como el siglo XIX adora al becerro de oro. Con su mirada puesta en el objeto de esa veneración, Heine respondió, como rectificándolo, oh, este ya no debe ser tan joven. Fisher, 1889, páginas 82 y 83. Aquí nos está diciendo Freud, yo tomé esta anécdota de Heine y de Soulier, de Fisher, que es un investigador, un filósofo que ya hemos estudiado previamente, ¿vale? Muchas citas de Fisher están en la obra de Sigmund Freud. Déjenme ver si la versión de Luis López Ballesteros. Mira, ok. Voy a repetir esta misma cita, pero la traducción de Luis López Ballesteros dice Soulier a Heine. Observe usted cómo nuestro siglo XIX adora al becerro de oro. Sí, ya veo, pero me parece que le quita a usted años. Es, digamos, la plática entre estos dos fiesteros, ciertamente. Vamos a ver, dice el doctor Freud. Ahora bien, ¿dónde reside la técnica de este notable chiste? En un juego de palabras, opina Fisher. Lo que sigue está entre comillas, es decir, son las palabras de Fisher. Así, las palabras becerro de oro pueden referirse a mamón, ahorita les comento, y también a la idolatría. En el primer caso, el asunto principal es el dinero, y en el segundo, la imagen animal. Por eso puede servir para designar, y de manera no precisamente lisonjera, a alguien que tiene mucho dinero y muy poco entendimiento. Locke Sit, es decir, la cita de Fisher. Ajá. Ahora, con mamón, con doble N en medio, M-A-M-M-O-N, aquí en México lo tenemos como una grosería. Ajá. Lo tenemos como un insulto. Ese sujeto es un mamón. Ese sujeto es un payaso pedante, ridículo a veces, podríamos tenerlo en México. Sin embargo, digamos, la palabra mamón con doble N se refiere a un dios de la antigüedad. Ustedes pueden buscarlo en Google y por supuesto era un dios que tenía estatuas y a las cuales se les rendía pleitesía, se les rendía adoración. Ajá. Entonces, cuando aquí Fisher se refiere a mamón, está señalando a este economista, cómo decirlo? Reyes parisinos de las finanzas. Ajá. Supongamos, ustedes y yo estamos en una fiesta y vemos llegar a alguien que ha hecho fortuna, pero que ciertamente pues es tonto, es una persona que nosotros conocemos y ubicamos como una persona que le falta entendimiento.
Justamente esto es lo que señala Fisher. Ajá. Este sujeto puede tener dinero, pero es un animal. Ajá. Por eso dicen, adora ahora al becerro de oro. Ujú. El becerro de oro, por supuesto, también se refiere a una parte de la Biblia. Si mal no recuerdo, está en el Génesis. No, no es cierto, no es cierto, no está en el Génesis. El Génesis finaliza, si mal no recuerdo, con la introducción de la tribu de Israel a Egipto, pero cuando Moisés saca a Egipto, saca de Egipto a Israel, al pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba acostumbrado a adorar dioses, digamos, estatuas. Ajá. Entonces, cuando salen en un festejo, los israelitas se construyen, se fabrican un becerro de oro para venerarle, ajá, para hacerle adoración. Y entonces es cuando una de tantas ocasiones en las cuales Moisés, siendo, digamos, el representante de Dios, les expresa la molestia de Dios por esa adoración. Ajá. Entonces tiene todo este contexto. Estas son las palabras, becerro de oro. Ajá. Cuando dice, por supuesto, siglo XIX, este Soule o Sully se está refiriendo a sus connacionales, a sus contemporáneos. Ajá. Es decir, mire, estos tontos, cómo se dedican a adorar a un baboso, por, por decirlo de una manera distinta. Ajá. Continúa el texto principal. Si intentamos sustituir la expresión, entre comillas, becerro de oro, eliminamos sin duda alguna el chiste. Hacemos, pues, decir a Zoile, vea usted cómo la gente adula a este tipo idiota meramente porque es rico. Así, punto. Lo cual ya no es más chistoso. Entonces es imposible que la respuesta de Hein lo sea. Ya estoy, digamos, tratando de pronunciar, que recordemos, mi dificultad a veces es porque Freud no solo habla alemán, que era su lengua natal, habla también otras lenguas que ahorita no me acuerdo, pero ya, digamos, lenguas en desuso. Además, por supuesto, francés, inglés, italiano, español. Ajá, entonces, mucho, y latín, no, ya no digamos el latín. Entonces, cuando me topo a veces con nombres o con frases, con palabras, no sé a qué idioma obedecen hasta que las introduzco en Google. Ahorita vamos a continuar, ¿vale? Estamos todavía en la página 47 y antes de continuar es cierto, y me salté yo la nota a pie de página 44 asociada con el poeta Soilé o Soulié. Ujú. Nos dice el traductor Frédéric Soilé, lo vuelvo a repetir, Zhou Lié, con acento en la E, vivió de 1800 a 1847. Fue un dramaturgo y novelista francés. Por supuesto, nosotros podríamos buscarlo en Google. Vamos a continuar. Pero reparamos, dice el texto principal, palabras de Sigmund Freud, pero recordamos en que no está en juego la comparación de Soilé, más o menos chistosa, sino la respuesta de Heine, mucho más chistosa, por cierto. Aquí, entonces, dice Freud, si nosotros quitamos la palabra o las palabras becerro de oro, ya matamos el chiste, pero el chiste radica no en esas palabras, no en la frase de quien emitió esas palabras, ajá, sino en la respuesta de Heine o de Heine. Ajá. Entonces, dice Sigmund Freud, no tenemos derecho alguno a tocar la frase del becerro de oro. Esta debe permanecer como premisa de las palabras de Heine o Heine. Ajá. Y la reducción solo tiene permitido recaer sobre estas últimas. Si explicamos las palabras, oh, este ya no debe ser tan joven, solo podremos sustituirla por una frase de este tipo, entre comillas, oh, este ya no es un becerro, es un buey viejo. Lo que nos resta del chiste de Heine, pues, es que no toma metafóricamente el becerro de oro, entre comillas, becerro de oro, sino personalmente, oh caramba, mi correo me está molestando, sino personalmente lo habría referido al potentado mismo. Lo que sigue está entre signos de admiración. Me voy a alejar tantito del micrófono.
si es que este doble sentido no estaba ya contenido en la mención de Soilé, el potentado mismo. Yo podría entender esas palabras como la riqueza de aquel fulano, pero vamos a ver, estamos, pero reparamos, mm, mira, más observamos, estoy en mi otra traducción, dice Soule, vea usted cómo nuestro siglo XIX adora al becerro de oro, y Heine responde, ah, caray, un segundito. Mm, estoy comparando ahorita las dos traducciones. A ver, aquí está. Sí. Pero, por tanto, el chiste de Heine se basa en que su autor no toma la expresión becerro de oro metafóricamente, sino en un sentido personal, y la refiere directamente al rico personaje, aunque quizá este doble sentido estuviera ya en la intención de Soilé. Ujú. Vamos a continuar con el texto principal, el texto de la Standard Edition. Dice, ahora bien, ¿qué ocurre aquí? Creemos notar que esta reducción no aniquila por completo el chiste de Heine, más bien deja intacto lo esencial de él. Tenemos que Suile dice, vea usted cómo el siglo XIX adora al becerro de oro, y Heine responde, oh, este ya no es un becerro, es un buey. Es decir, ya está maduro, ya está grande, ya está viejo. En esta versión reducida sigue siendo un chiste. En esta versión reducida sigue siendo un chiste y no es posible otra reducción de las palabras de Heine. Ok, continúa el texto principal. Lástima que este bello ejemplo contenga condiciones técnicas tan complicadas. No nos permite obtener aclaración alguna, por eso lo dejamos para buscar otro en el que creemos percibir un parentesco interno con él. Sea uno de los, entre comillas, chistes de baño que tratan de la aversión al baño de los judíos de Galicia. Es que no les exigimos a nuestros ejemplos ningún título de nobleza. No preguntamos por su origen, sino solo por su idoneidad. Si son capaces de hacernos reír y si son dignos de nuestro interés teórico. Y justamente los chistes de judíos satisfacen de manera óptima ambas exigencias. Miren, antes de continuar, les comento, esto ya lo había dicho antes, pero estos chistes yo no los entiendo. Ajá. Es algo que hemos estado observando y fue un pensamiento que me estuve haciendo durante ya varias semanas, desde que estamos estudiando aquí el chiste y su relación. Eh, lo chistoso de los chistes, propiamente, radica mucho en el tiempo en el cual fueron contados. Ajá, el tiempo y el lugar del planeta, la sociedad, la cultura que los ven hacer. Por supuesto, se habla de cierta cultura de la persona, digamos, que eh, emite la frase chistosa, cierta cultura que también recibe este decir, esta frase, ¿cómo decirlo? Esta elaboración, porque no solo nos limitamos a el chiste como el fenómeno verbal. Ajá. Hablando de la lengua, por supuesto, debemos recordar que incluso los cuerpos hablan, sin palabras. Estoy ahorita haciendo ya una elaboración un poco compleja, pero que podríamos entenderlo, por ejemplo, con los mimos. Ajá. Ahorita, después, para no extenderme mucho con este comentario, les haré, digamos, notorio cuando los chistes a mí no me provoquen gracia, seguramente ustedes tampoco, pero así como nosotros podríamos encontrar una falta, encontrar una falta de el elemento gracioso en los chistes que Freud dice son geniales. Bueno, nosotros también tenemos nuestros chistes geniales. Ajá. Y digo nosotros no como mexicano, no como un hombre del año 2021, sino por supuesto como un sujeto del mundo que tiene acceso a Internet. Ujú. Ahí tenemos en Internet una gran mina de chistes. Ahorita vamos a continuar. Estoy en la página 48. Freud nos estaba hablando de chistes de judíos, ¿vale? Aquí viene uno. Dos judíos se encuentran en las cercanías de la casa de baños.
Entre comillas, ¿has tomado un baño? Pregunta uno de ellos. El otro le responde preguntándole a su vez, ¿cómo es eso? ¿Falta alguno? Ok, ok. Es un chiste que dice, está jugando con la palabra tomado. Se entiende que uno pregunta que si, al otro que si ya se bañó. Y el otro le pregunta, bueno, yo ya agarré un baño. ¿Faltan? Tengo muchos baños. Ajá. Dice Freud, cuando uno ríe de buena gana con un chiste, no está precisamente en la mejor predisposición para investigar su técnica. Por eso depara algunas dificultades el orientarse en estos análisis, entre comillas. Es un cómico malentendido. He aquí la idea que se nos impone. Bien, pero puntos suspensivos. ¿Y la técnica de este chiste? Evidentemente, el uso del doble sentido de la palabra, entre comillas, no sé si sea una palabra hebrea, Nehmen, Nehmen. En uno de estos sentidos se integra, incolora ella misma. En un giro, entre paréntesis, tomar un baño. En el otro es el verbo con su significado no descolorido, llevarse un baño, robarlo. Por tanto, un caso en que la misma palabra se toma en sentido pleno y vacío, entre paréntesis, grupo 2, eh, tipo F, podríamos decirlo, véase la página 41. Esto lo vimos hace dos capítulos, me parece, en el apartado 4 del capítulo 2. Ajá. Hace dos videos, perdón. Continúa el texto principal. Sustituyamos la expresión tomar un baño, entre comillas, por la más simple y de igual valor, bañarse. Y el chiste desaparece. Ya lo hice, perdón, doctor Freud, pero ya lo hice. Dice el texto, la respuesta ya no se le adecua. Por tanto, también aquí el chiste adhiere a la expresión tomar un baño. Ajá. Antes de continuar, para ser más específicos, esto que nos decía grupo 2, inciso F, o grupo 2, tipo F, ajá, estaba hablando en ese momento el doctor Freud haciendo un recuento de las técnicas que habíamos estudiado hasta ese momento del chiste. En ese momento estábamos hablando de una palabra con muchos significados. Ajá. En este caso es tomar. Tomar quiere decir darse o agarrar o robar. Ajá. Aquí, por supuesto, digamos, ya se hicieron estas indicaciones, ¿no? Tomar un baño, ya te bañaste, y no puede decir ya te bañaste si ya me robé otro baño o cuántos me faltan para robarme. No, simplemente ya lo tomaste, pues ya tomé muchos, ya me robé muchos. Ajá. Continúa el texto principal. Todo ello está muy bien. No obstante, otra vez parece que la reducción no se ha aplicado en el lugar correcto. El chiste no reside en la pregunta, sino en la respuesta, en la contrapregunta. Entre comillas, ¿cómo es eso? ¿Falta alguno? De la respuesta del chiste de los judíos. Ajá. Y a esta respuesta no se le puede quitar su gracia mediante ninguna ampliación ni alteración que mantenga intacto su sentido. Además, en la respuesta del segundo judío tenemos la impresión de que su ignorancia del, entre comillas, baño fuera más importante que el malentendido de la palabra tomar, entre comillas. Pero tampoco aquí tenemos claro todavía. Busquemos un tercer ejemplo. Otro chiste de judíos en el que, no obstante, solo el andamiaje es judío, el núcleo es humano universal. Sin duda también este ejemplo tiene sus indeseadas complicaciones, pero por suerte no son de la índole de las que hasta ahora nos impidieron ver claro. Entre comillas, un pobre se granjea 25 florines de un conocido suyo de buen pasar, tras protestarle largo tiempo su miseria. Ese mismo día, el benefactor lo encuentra en el restaurante ante una fuente de salmón con mayonesa. Le reprocha, ¿cómo? Usted consigue mi dinero y luego pide salmón con mayonesa. ¿Para eso usted ha usado mi dinero? Y el inculpado responde, no lo comprendo usted. Cuando no tengo dinero, no puedo comer salmón con mayonesa.
cuando tengo dinero, no me está permitido comer salmón con mayonesa. Entonces, ¿cuándo comería yo salmón con mayonesa? Antes de continuar, me da la impresión del salmón, que el salmón con mayonesa es un platillo muy caro. Por supuesto, yo nunca he comido un desgraciado salmón con mayonesa, pero lo que se entiende es que esta persona carece de dinero y otro le presta. Ajá. Y el que presta se va a comer y se lo encuentra comiendo algo carísimo. Entonces le reprocha, ¿cómo es que me pides dinero para irte a comprar manjares? Bueno, es que si no tengo dinero para comprar manjares, pues no puedo comer manjares, pero cuando tengo dinero para comer manjares, no puedo comer manjares. No me está permitido. Entonces, continúa el doctor Freud, ahí ya finalizó el chiste. Aquí por fin ya no se descubre ningún doble sentido y tampoco la repetición de salmón con mayonesa puede contener la técnica del chiste, pues no es, entre comillas, acepción múltiple del mismo material. Es decir, salmón con mayonesa es exactamente lo mismo. Significa exactamente lo mismo en cada frase de cada interlocutor. Ajá. Continúa el texto, sino una efectiva repetición de lo idéntico requerida por el contenido. Podemos quedarnos un tiempo desconcertados ante este análisis. ¿Acaso recurramos al subterfugio, es decir, digamos como a la elaboración, ahorita vemos qué es subterfugio, de impugnar el carácter chistoso de esta anécdota que nos hizo reír? Déjenme ver si esta otra traducción, tomando un baño, falta alguno, no, eso ya lo vimos. Y aquí por fin, aquí está. Ante esta anécdota, estoy leyendo lo último de este párrafo. Ante esta anécdota permanecemos un tanto perplejos y estamos quizá tentados a hallar una salida negándole, a pesar de habernos hecho reír, el carácter del chiste. No lo entendí. A ver, a ver. Impugnar. Ok, ok. Lo que está diciendo el doctor Freud ahorita es, este chiste está un poco más difícil, digamos, de analizar porque no hay ningún cambio. Incluso podríamos decir, es lo que está tratando de decir, que esto no es un chiste, simplemente es una anécdota. Pero ciertamente, yo sí lo considero un chiste. Este sí lo entendí. Digo, no me causó tanta gracia, pero se entiende. Ujú. Continúa el texto principal. ¿Qué otra cosa digna de mención podemos decir sobre la respuesta del pobre? Que se le ha prestado de manera curiosísima el carácter de lo lógico, pero sin razón, pues la misma respuesta es alógica, es decir, no tiene sentido. Mm, Al menos no si consideramos lo económico, es decir, se está comprando algo caro, ciertamente, pero si no tendría dinero del préstamo, no se lo podría comprar. Podríamos decir, bueno, es que estás pobre, has pedido un préstamo, yo pensaría que administrar ese préstamo sería lo mejor y no comprarse comida tan cara. Ajá. Por eso llama aquí la respuesta alógica, porque se está comprando un lujo. Ajá. Continúa el texto principal. El hombre se defiende de haber empleado en esas exquisiteces el dinero que le dieron y pregunta con una apariencia de razón, ¿cuándo comería entonces salmón? Pero esa no es la respuesta correcta. Su benefactor no le reprocha que se deleite con salmón justo el día en que le pidió dinero, sino que le recuerda que en su situación, esto se destaca, no tiene ningún derecho, regresa el texto normal, a pensar en tales manjares. Ah, bueno, pero ¿quién es él para quitarle ese derecho? Pensaría yo. Dice el texto, en este sentido del reproche, el único posible es el que omite el bon vivant, el, cómo decirlo? El consentido, empobrecido. Ajá. Bon vivant es una palabra, es una frase francesa, ahorita mismo la voy a buscar en Google. Bon vivant, es con B
La vía al B de burro, bon vivant. Bon vivant. Nombre, hombre que se dedica a disfrutar los placeres de la vida, especialmente la comida y bebida, así como las actividades de ocio y sociedad. Entonces, bon vivant podríamos decir, mira, término francés, esto nos dice Wikipedia, se refiere a quien vive bien. Punto. Personas que disfrutan de los placeres de la vida, bon vivant. Ajá, frase francesa. Entonces, un bon vivant ciertamente puede ser alguien pobre, pero que se dedica a gozar de la vida y puede empobrecerse cada vez más, pero él es feliz, ella es feliz, punto, vámonos, ¿no? Y el otro rico, este sí es rico, que tiene posibilidades de prestar con intereses como sea, pues le reclama, como tú que me pides prestado, te das este tipo de lujos. Ajá. No tienes ningún derecho. ¿Cómo que no? Sí lo tengo. Dice el texto, repito, este sentido del reproche es el único posible, es el que omite el bon vivant empobrecido. Quiere decir que el pobre también tiene derecho a sus lujos. Ajá. Su respuesta se dirige a otra cosa, como si hubiera incurrido en un malentendido sobre el reproche. Ahora bien, antes de continuar, fíjense una cosa. Hablo yo del chiste como un fenómeno lingüístico y el doctor Freud está buscando sujetos y cómo el lenguaje opera, funciona, influye, determina sobre los sujetos y también cómo los sujetos se quieren posicionar frente al lenguaje. Ahí está la técnica del chiste, pero no le digan al doctor Freud que ya la encontramos. Pero esto, por supuesto, y esto es algo que me ha pasado mucho con Freud, yo puedo pensar cosas interesantes, puedo pensar cosas ciertamente con derecho, conforme al texto, sin alterar nada de él, pero el doctor Freud nos va a acabar asombrando, eso se los puedo prometer. Voy a continuar con el texto, ¿vale? Ahora bien, y si la técnica de este chiste residiera justamente en ese desvío, se destaca esa palabra, de la respuesta respecto del sentido del reproche, repito, y si la técnica de este chiste residiera justamente en ese desvío, de desviar, de la respuesta respecto del sentido del reproche, es decir, aquí el chiste consiste en que el pobre es mucho más inteligente que el rico. Ajá. ¿Por qué? Porque el rico le reprocha y el pobre, esto es lógico, si no tengo dinero, no compro un lujo. Y aunque tenga dinero, no me voy a comprar el lujo, pero ahorita tengo dinero. Ajá. Es decir, el rico quiere robarle no solo, bueno, el derecho de disfrutar de ese lujo y el pobre, pum, se defiende. Bueno, pues ahorita tengo dinero. ¿Es un préstamo? Sí. ¿Es un lujo? Sí, puedo. Esto, antes de continuar, se los digo, chicos, chicas, eh, no es, digamos, mi intención en un momento dado señalarme incluso a mí mismo como una persona inalcanzable por las palabras. Ajá. Eh, lo digo por lo siguiente. Estamos hablando del chiste en este momento. Ajá. Estamos hablando de manera específica de sujetos. Y en este punto quiero señalar a el rico del chiste, digamos, a la persona que presta dinero en el chiste, como una persona, digamos, que quiere robarle el gusto a alguien más. Lo voy a poner con estas otras palabras. Él trata de bulearlo, él trata de molestarlo, él trata de hacerlo sentir miserable. Ajá. Aquí tenemos algo exquisito del psicoanálisis. Identifiquen ustedes el poder del lenguaje. Identifiquen ustedes el poder del lenguaje para poder salir de un aprieto. Ajá. Lo digo, no voy a ahondar mucho al respecto, pero
Ciertamente he sido testigo una y otra vez en mi sociedad, en mi vida, en la vida de mis personas cercanas y queridas, de cómo se les busca, porque es parte de la naturaleza humana, aplastar, atacar, a veces físicamente, a veces verbalmente. Ajá. Esto es algo importantísimo. Hemos visto casi desde el principio de el chiste y su relación con lo inconsciente, cómo el chiste contiene un elemento agresivo. Ajá. Esto ha sido una señalización mía, no viene en el texto, no viene en otros lados. Ajá. Esto lo he dicho yo. Aquí, digamos, el rico quiere hacerle bullying al pobre y el pobre se defiende por la pura palabra. Ajá. ¿Qué me vas a robar tú? ¿El derecho de disfrutar de mi vida? No puedes. Punto. Aquí, por supuesto, el pobre del chiste exhibe una inteligencia bárbara. Ajá. Bueno, pues no puedo, si ahorita tengo, si no es ahorita, ¿cuándo? Dime. ¿Cuándo me vas a dar tu permiso? No lo está diciendo, pero digamos como que el mensaje está ahí. Vamos a continuar, ¿vale? Repito esta pregunta. Ahora bien, ¿y si la técnica de este chiste residiera justamente en este desvío de la respuesta respecto del sentido del reproche? Es decir, mira, tú me quieres aplastar, ahí te va. Ujú. ¿Acaso en los otros dos ejemplos, que en nuestro sentir están emparentados con este, podamos demostrar una parecida alteración del punto de vista, un desplazamiento del acento psíquico, digamos como valor psíquico? Ajá. Aquí me gustaría recurrir a la otra traducción para saber qué es. mm, Aquí está. Voy a repetir un poquito más atrás, ¿vale? Desde la frase de Bon Vivant. Este único sentido posible del reproche es echado a un lado por el alegre vividor, el cual responde como si hubiera comprendido mal, a otra cosa totalmente distinta. Es decir, les van a decir palabras atacándolos a ustedes como me han atacado a mí. Tomen esas mismas palabras y demuestren su inteligencia aplastando al otro con sus propias palabras, con su propio lenguaje. Es decir, eso es un chiste. Ajá. Y por supuesto, esto se requiere muchísimo al día de hoy. Yo odio Twitter por lo mismo. Yo casi no entro a Twitter porque se siente nefasta. Ajá. Continúa el texto. Se hará, pues, es decir, es el mismo párrafo que ya les había compartido. Se hallará, pues, la técnica de este chiste precisamente en la desviación de la respuesta del sentido del reproche, una tal variación del punto de apoyo o desplazamiento del acento psíquico, perdón, desplazamiento del acento psíquico podría entonces también demostrarse en los dos ejemplos anteriores, de reconocido parentesco con este último. Ajá. Vamos a continuar con el texto principal. Veamos, pues, esa demostración se obtiene con total facilidad. Es decir, fíjense, esto es interesante. Alteración del punto de vista, un desplazamiento del acento psíquico. Tú me estás queriendo decir algo, pero yo puedo tomar tus palabras y entenderlas de forma distinta. Son tus palabras. Ajá. Desplazamiento. Y aquí, poquito a poquito, Freud va introduciendo la dinámica del sueño, una dinámica inconsciente. Pero eso ustedes y yo lo sabemos. Ahorita continuemos con el texto. Veamos, pues, esa demostración se obtiene con total facilidad y de hecho pone en descubierto la técnica de estos ejemplos. Soulier, repito el nombre de este poeta, latinizando el nombre, no se lee así, pero así lo vamos a pronunciar. Soulier indica a Heine que la sociedad del siglo XIX adora al becerro de oro, entre comillas, tal como antaño lo hizo el pueblo judío en el desierto. Lo adecuado sería que Heine diera una respuesta de este tipo. Sí, así es la naturaleza humana. Al paso de los siglos no la ha modificado, el paso de los siglos no la ha modificado en nada. O alguna otra expresión de asentimiento, es decir, tú estás en lo correcto. Pero Heine, en su respuesta, se desvía de la idea incitada.
En modo alguno responde a ella. Se vale del doble sentido del que es susceptible la frase becerro de oro para seguir un sendero desviado. Escoge un ingrediente de la frase becerro, entre comillas, y responde como si el acento hubiera recaído sobre este en el dicho de Zoilé. Oh, este ya no es un becerro. Es decir, no es una sociedad de tontos. Es que becerro, ahorita lo estoy tomando también como en el sentido de el desprecio hacia aquellos que adoran a un tonto, ajá, a un animal. Dice aquí la nota 45 a pie de página. Son palabras de Freud nuevamente. Esta respuesta de Heine, ajá, podríamos entenderlo lo mismo, pronunciaciones. Ajá, es una combinación de dos técnicas de chiste. Una distracción con alusión es que no dice directamente, este es un buey. Ajá, entre comillas, este es un buey. Es decir, este es no un becerro es un buey joven. Ajá, este ya está adulto. Por eso pensé yo no en el financiero, sino en su sociedad. Ajá. Es decir, eh, eso que tú dices es cierto, pero es todavía más preocupante porque estos ya no son israelitas en el desierto, ya no tienen esa, digamos, esa excusa. Ajá. Continúa el texto principal. El desvío es aún más nítido en el chiste del baño. Este de, ¿ya tomaste un baño? Pues ¿cuántos me faltan para tomar? Este ejemplo reclama una figuración gráfica. El primer judío pregunta, ¿has tomado un baño? El acento recae en el elemento baño, entre comillas. El segundo responde como si la pregunta dijera, ¿has tomado de tomar un baño? Es decir, el acento no recae en el verbo bañarse, sino en el verbo tomar. Solo el texto, dice el texto principal, solo el texto tomado un baño, entre comillas, es el que posibilita ese desplazamiento del acento. Si rezara, ¿te has bañado? Sería imposible cualquier desplazamiento. La respuesta no chistosa sería entonces, ¿bañado? ¿Qué quieres decir? No sé qué es. Así pues, la técnica del chiste reside en el desplazamiento del acento del baño a tomar. Nota a pie de página número 46. La palabra nehemen o nehmen, me parece que es una palabra hebrea, me parece, no lo sé, que se traduce como tomar, es por la variedad de maneras en que se la puede usar muy apta para producir juegos de palabras. Comunicaré un ejemplo puro de estos para oponerlo al chiste por desplazamiento incluido en el texto. Viene otro chiste entonces. Estamos en la nota 46. Un conocido especulador de bolsa y director de banco se pasea con un amigo por el Ringstraße, el principal boulevard de Viena. Al pasar por un café propone, entremos y tomemos algo. El amigo lo detiene, pero Herr Hoftar, no, Herr Hoftra, no, Herr Hof, Hofrat, Herr Hofrat. Hay gente dentro. Hofrat, por supuesto, es el nombre del que propone, vamos a tomar algo. Pero el otro le responde, Herr Hofrat, por el nombre de él. Hay gente adentro. ¿Cómo podemos tomar si hay gente dentro? Es decir, robar. Ajá. Tomemos Nehmen, perdón, ya ven, mi dificultad con las palabras extranjeras. Vamos a robar algo. Oye, pero hay gente dentro. Vamos a tomar algo. Se entiende, ¿no? Están jugando con la palabra tomar. Ujú. Ahí finaliza la nota 46. Regreso al texto principal. Estoy en estos momentos en la página 50 ya de la Standard Edition. Volvamos al ejemplo del salmón con mayonesa, que es el más puro. Lo que tiene de novedoso puede ocuparnos en varias direcciones. En primer lugar, tenemos que dar algún nombre a la técnica aquí descubierta. Propongo designarla como desplazamiento, porque lo esencial de ella es el desvío de la hilación de pensamiento, el desplazamiento del acento psíquico a un tema diverso del comenzado. Ajá. Antes de continuar, ahí ya está el chiste dentro
de los fenómenos señalados en la interpretación de los sueños. Por supuesto, les comento que ya vimos toda la interpretación de los sueños en este canal, paso por paso, capítulo por capítulo, a veces palabra por palabra. Un estudio muy rico. Les voy a dejar el enlace a toda la interpretación de los sueños al final de la descripción. Y yo les recomendaría empezar desde el capítulo 2. En el capítulo 1, un capítulo bastante largo, Freud se dedica a estudiar todos los estudios previos a su estudio sobre la interpretación de los sueños. Yo dejaría el capítulo 2 como el de entrada y el 1, digamos, para campechanear, para botanear. Continuamos con el texto principal. Entonces, propongo designarla, esta técnica del chiste, esta, ¿cómo decirlo? La técnica aquí descubierta. La técnica del desplazamiento. Propongo designarla como desplazamiento, porque lo esencial de ella es el desvío de la hilación de pensamiento. El desplazamiento del acento o valor psíquico, la importancia que nosotros otorgamos a un tema diverso del comenzado. Es decir, tú dices una cosa, yo tomo una palabra para transformar tu decir. Luego, debemos indagar en qué relación se encuentra la técnica del desplazamiento con la expresión del chiste. Nuestro ejemplo, salmón con mayonesa, nos permite discernir que el chiste por desplazamiento es en alto grado independiente de la expresión literal. No depende de las palabras, sino de la hilación de pensamiento. Para removerlo no nos sirve ninguna sustitución de las palabras conservando el sentido de la respuesta. La reducción solo es posible si modificamos la hilación de pensamiento y hacemos que el gourmet, el bon vivant, responda directamente al reproche que eludió en la versión del chiste. La versión reducida rezaría entonces, entre comillas, no puedo privarme de lo que me gusta y me es indiferente de dónde tome el dinero para ello. Ahí tiene usted la explicación de que precisamente hoy coma salmón con mayonesa, luego de pedirle dinero prestado. Se cierran comillas. Pero esto no sería un chiste, sino un cinismo. Ahí sí sería un ataque directo. Y por supuesto, esto es lo importante. El chiste, por supuesto, puesto que contiene elementos agresivos, pero estos elementos agresivos van disfrazados por la inteligencia del interlocutor, de quien responde. Ahí es donde provoca justamente risa. No necesariamente pienso yo en el rico. Podría ser que sí, no lo sé. Pero a un observador. Vamos a continuar con el texto principal. Es instructivo comparar este chiste con otro que por su sentido está muy próximo a él. Un hombre muy inclinado a la bebida se gana el sustento en una pequeña ciudad dando clases, pero poco a poco le conocen todos el vicio, lo cual hace que pierda a la mayoría de sus alumnos. Encargan a un amigo que lo inste a corregirse, es decir, deja de estar bebiendo, por favor. Entre comillas, vea, usted podría conseguir muchísimas horas de clase en la ciudad con tal que dejase la bebida. Hágalo pues. ¿Qué me propone usted? Es la indignada respuesta. Yo doy clases para poder beber. Si tengo que abandonar la bebida, ¿para qué querría conseguir clases? Se destaca la palabra conseguir, ¿vale? Se entiende, ciertamente. También este chiste, dice Freud, presenta la apariencia de lógica que nos llamó la atención en Salmón con mayonesa, en el chiste del salmón con mayonesa. Pero ya no es un chiste por desplazamiento. La respuesta es directa. El cinismo escondido en aquel caso del salmón con mayonesa se confiesa francamente aquí, entre comillas. La bebida es para mí lo principal, cierra comillas. Es decir, en esta frase Freud está traduciendo lo que dice el maestro bebedor. El maestro bebedor. Ay, perdón. Ah, qué rico es tomar agua cuando ya has hablado por un tiempo. La bebida. Dice el texto, la técnica de este chiste es en verdad muy pobre y no puede explicarnos su efecto. Solo reside en el reordenamiento del mismo material. Aquí es justamente donde está implicado el retruécano.
del capítulo pasado. En rigor, es la inversión de la relación medios-fin entre el beber y el dar o conseguir clases. Pero, antes de continuar, ahí está el sujeto. Ahí, en el placer, en este caso de beber, o en el otro placer, en el de darse un lujo. Ajá. Dice el texto, tan pronto como, a ver, sí, aquí está. Tan pronto como en en la reducción ya no destacó este aspecto en la expresión, he eliminado el chiste. Por ejemplo, entre comillas, ¿qué disparate me propone usted? Para mí la bebida es lo principal, no las clases. Estas son para mí solo un medio para seguir bebiendo. Se cierran comillas. Por tanto, el chiste adhería realmente a la expresión. Es decir, para conseguir un efecto chistoso, se tienen que decir estas cosas, pero de cierta manera. Ajá. En el chiste del baño es inequívoca la dependencia del chiste respecto del texto. Entre comillas, has tomado un baño y el cambio que éste conlleva la cancelación del chiste. Es decir, si estas palabras, has tomado un baño, es el terreno en el cual nace y se desarrolla el chiste. Ajá. Si cancelamos la pregunta, si no tomamos las palabras que anteceden a la elaboración, como digamos, el elemento, digamos, fundacional, lo que permite el chiste, entonces el chiste no tiene ningún sentido. Es decir, para que funcione un chiste, a veces, y esto es también lo rico, se tiene que tomar en cuenta el terreno donde nace. Ajá. Que ya les he estado hablando. Hablando del terreno, estamos viendo el ejemplo de una frase, has tomado un baño, pero esta frase también puede darse en un contexto muy particular. Por ejemplo, un fenómeno que me ocurrió. Yo, por supuesto, estoy grabando esto el 13 de octubre 2021. Ajá. Yo atravesé por Friends, la comedia de Friends. Eh, yo atravesé por Benny Hill, un cómico inglés. Atravesé por Monty Python. Es decir, he sido expuesto a estas tres formas de comedia de nuestra época y, por supuesto, de la época de mi padre. Ajá. Benny Hill, Monty Python, las épocas de mi papá. Yo viví Friends cuando era puesto al aire. Ajá. Ahorita en Netflix están proyectando Seinfeld. A mí no me resulta chistoso. Por supuesto lo veo, pero como para conocer historia. Para mí Seinfeld no es un programa de comedia, para mí es más bien como histórico. Por supuesto, ustedes pueden compartirme sus experiencias, sus programas de comedia en la caja de comentarios, ¿vale? Vamos a continuar. Pero aquí la técnica es más compleja. Del el maestro bebedor. Ajá. Una unión de doble sentido de la subclase F. Ajá. Nota 47, ahorita vamos, y desplazamiento. Repito, aquí la técnica es aún más compleja. Una unión de doble sentido y desplazamiento. Ajá. Aquí con la nota 47, antes de continuar, nos dice el traductor, es decir, uso de la misma palabra plena y vacía. Ajá. En la clasificación, en la página 41, la subclase F está incluida en el grupo 2, múltiple acepción del mismo material, es decir, múltiple significado de la misma cosa, palabra, por ejemplo. No en el grupo 3, doble sentido. Empero, como se señala en la página 36 y los grupos 2 y 3 se funden uno con el otro. Esto ya está un poquito, digo, a mi juicio un poquito específico, tal vez demasiado estricto, pero si ustedes gustan, pueden regresar. Me parece que esto está expuesto en el apartado 3. Déjenme ver, aquí tengo la traducción de Luis López Ballesteros, debe contenerlo. No, miren, está en el apartado 4 del capítulo 2. Es decir, vayan a hace 2 videos.
A ver, vamos a regresar. ¿Dónde estaba? Aquí está. Continúa el texto principal. El texto de la pregunta admite un doble sentido y el chiste se produce porque la respuesta no retoma el sentido que tenía en mente el que preguntó, sino uno colateral. Es decir, ¿por qué diablos yo quiero trabajar? ¿Por qué querría trabajar si no puedo beber? Yo quiero trabajar para poder beber. Ajá. Es lo que dice el sujeto del chiste. Ujú. Según esto, podemos hallar, continúa el texto principal, podremos hallar una reducción que deje subsistir el doble sentido en la expresión y sin embargo cancele el chiste, deshaciendo solo el desplazamiento. Dos puntos. Ya llegamos a la página 52. ¿Has tomado un baño? ¿Qué dices que habría tomado? ¿Un baño? ¿Qué es eso? Pero esto ya no es un chiste, sino una exageración odiosa y burlona, ciertamente. Un papel por entero análogo desempeña el doble sentido en el chiste de Heine sobre el becerro de oro. Posibilita a la respuesta el desvío respecto de la hilación de pensamiento incitada, que en el chiste del salmón con mayonesa acontece sin ese apuntalamiento en el texto. Apuntalamiento podríamos decir como el terreno fértil, ¿vale? El lugar de origen. Ujú. Déjenme ver cómo está traducido acá. Un papel por entero análogo. Aquí ya me perdí. ¿Estaba siguiendo los dos textos? No, vamos adelantados. Ujú, ujú. Estoy tratando de ver si contiene otra palabra en vez de apuntalar. Ajá. Un papel por entero análogo. Becerro de oro, becerro de oro, becerro de oro. Ujú. Aquí está. Un idéntico papel desempeña el doble sentido en el chiste de Heinz sobre el becerro de oro, facilitando la desviación de la respuesta del proceso mental iniciado, desviando en el chiste del salmón con mayonesa, desviación que en el chiste del salmón con mayonesa tiene lugar. Ahí está el apuntalamiento. Tiene lugar sin necesidad de tal apoyo en la expresión verbal. Ajá. Continuamos con el texto principal. En la reducción, el dicho de Soile y la respuesta de Haim, ¿acaso rezarían? El modo en que la sociedad adula aquí a un hombre por el mero hecho de ser rico recuerda vivamente a la adoración del becerro de oro. Y Haim, y no me parece en lo más enojoso que lo festejen a causa de su riqueza. A mi juicio, usted no insiste lo suficiente en que por su riqueza le perdonen su estupidez. Ahí está justamente el elemento agresivo, lo señalo yo, pero ¿cómo decirlo? Aquí ya está traducido, aquí ya está empleado. Ajá. La técnica del chiste en este en particular reside en la forma en la cual está expresado todo esto en unas pequeñas frases, en una frase pequeña, ¿vale? Continúa el texto principal. Así quedaría cancelado el chiste por el desplazamiento conservando el doble sentido. Ajá. Es decir, aquí ya lo dijimos todo. Y esa frase, que podría decirse también de esta otra manera, así se cancela el chiste. El chiste consiste en una reducción. Eso ya lo hemos visto, ¿vale? En este punto debemos estar preparados para la objeción, para, digamos, el reclamo, de que buscamos trazar tales enmarañados distingos en lo que forma, empero, una estrecha trama. A ver, otra vez, con otras palabras. Al llegar a este punto debemos prepararnos contra la objeción, que no dejará de hacérsenos, de que todas estas sutiles distinciones, es decir, podemos señalar aquí y acá cosas diferentes, intentan separar algo que debe constituir un todo coherente. Regreso a la Standard Edition. ¿Acaso todo doble sentido no da ocasión a un desplazamiento, a un desvío de la hilación de pensamiento de un sentido a otro? Y siendo así, ¿cómo aceptar que doble sentido y desplazamiento se postulen como representantes de dos tipos enteramente diversos de la técnica del chiste? Muy bien, antes de continuar, déjenme revisar
que se esté grabando todo. Hola, hola. Sigue grabando. El micrófono está recibiendo señal. Continuamos. A ver, a ver. ¿Dónde me quedé? Ah, sí. Entonces, ¿por qué podemos relacionar el doble sentido y el desplazamiento? Ajá, como representantes de dos tipos enteramente diversos de la técnica del chiste. ¿Por qué? Muy bien, dice el doctor Freud. Es cierto que existe este vínculo entre doble sentido y desplazamiento, pero nada tiene que ver con nuestra distinción entre las técnicas del chiste. En el doble sentido, el chiste solo contiene una palabra susceptible de interpretación múltiple, que permite al oyente hallar el paso de un pensamiento a otro, lo cual quizá, forzándolo un poco, puede equipararse a un desplazamiento. En cambio, en el chiste por desplazamiento, el chiste mismo contiene una hilación de pensamiento en la que se ha consumado un desplazamiento así. Aquí este último pertenece al trabajo que ha producido el chiste, no al necesario para entenderlo. Si este distingo no nos iluminara, tenemos en los ensayos de reducción un medio infalible para verlo con evidencia. Sin embargo, no pretendemos negar cierto valor de aquella objeción. Esto de que el doble sentido y el desplazamiento es lo mismo. Ajá. Vamos a abordarlo. Ella nos advierte que no nos es lícito confundir los procesos psíquicos que sobrevienen a raíz de la formación del chiste. Entre paréntesis, el trabajo del chiste. Con los procesos psíquicos mediante los cuales se lo entiende, el trabajo de entendimiento. Es decir un chiste no es lo mismo que entenderlo. Ajá. Y entender un chiste no es lo mismo que decirlo. Es que trabajo de entendimiento es un trabajo puramente inconsciente. Antes de continuar, y aquí ya me salté en un nivel, digamos, explicativo. Ajá. El trabajo de entendimiento de un chiste es un trabajo a través del cual nosotros nos relacionamos con un decir, con un mensaje, y ese mensaje nos provoca placer. Ajá. Ahorita solo lo digo así para mencionar un proceso inconsciente. Continúa el texto. Solo los primeros son el tema de nuestra presente indagación, es decir, no nos vamos a meter en el trabajo de entendimiento, nos vamos a dedicar en esta presente indagación, nota 49, pero específicamente en el problema del trabajo del chiste. Ajá. Nota 49 antes de continuar. Son palabras de Sigmund Freud. Sobre los segundos, el trabajo de entendimiento, véanse los últimos capítulos de este libro. Miren, entonces sí lo va a abordar. Quizá no resulte superfluo agregar aquí algunas palabras aclaratorias. El desplazamiento se produce por lo general entre un dicho y una respuesta que continúa la hilación de pensamiento en una dirección diversa a la iniciada en el dicho. La legitimidad de diferenciar entre desplazamiento y doble sentido sale a la luz con la mayor evidencia en los ejemplos en que ambos se combinan. O sea, cuando el texto del dicho admite un doble sentido que no estaba en la intención del decidor, de quien dice el dicho. Sí, de quien dice, digamos, las frases donde se apuntala el chiste. Ajá. Pero indica a la respuesta el camino para el desplazamiento. Véanse los ejemplos, páginas 50 y a las 52. Los ejemplos que hemos estado viendo, ¿vale? Leyendo. Regreso al texto principal, ya estamos en la página 53. Yo creo que ya no nos falta mucho, pero déjenme ver. Ya estamos en una página. Termina esto en la página 54. Entonces, regreso al texto principal. ¿Existen todavía otros ejemplos de la técnica de desplazamiento? No son fáciles de descubrir. Un ejemplo enteramente puro, al que le falta por otra parte la logicidad tan extremada en nuestro modelo, es el siguiente chiste. Un mercader de caballos recomienda un corcel a uno de sus clientes. Si usted agarra este caballo y lo monta a las 4 de la mañana, para las 6:30 está
en Presburgo. Es decir, es muy rápido, responde el cliente. ¿Y qué hago yo en Presburgo a las 6:30 de la mañana? Ok, este sí lo entendí. El desplazamiento aquí es evidentísimo, claro. Lo que importa no es el caballo, soy yo. El mercader aduce la temprana llegada a la pequeña ciudad solo en el claro propósito de dar prueba de la bondad del caballo. Es decir, este es un caballo muy bueno, cómpramelo. El cliente prescinde es decir, deja a un lado la idoneidad del animal, deja a un lado lo bonito, lo bello del caballo, lo que le conviene, a la que ni siquiera pone en duda y pasa a considerar solo los datos del ejemplo escogido para prueba. No es pues difícil proporcionar la reducción de este chiste. Más dificultades ofrece otro, de técnica muy poco transparente, pero que puede revolverse como de doble sentido con desplazamiento. El chiste cuenta el subterfugio de un casamentero, entre paréntesis, otra palabra, me parece que es hebrea, Sdagen, Sdagen, no sé cómo se pronuncia la J en el hebreo, S-C-H-A-D de dedo, J-E-N, Shagen, Shagen, bueno, casamentero judío, ¿vale? Continúa el texto. Y por tanto pertenece a un grupo que habrá de ocuparnos muchas veces todavía. Shdagen, Shadgen, Shadgen, creo que sería así. El casamentero ha asegurado al novio que el padre de la muchacha ya no está con vida. Oh. Ya esto ya. ¡Qué afortunado! Ni modo. Es así. Así son las cosas. Tras los esponsales, es decir, tras la boda, se sabe que el padre todavía vive y expía una pena de prisión. Me lleva. ¡Qué miedo! El novio le hace reproches al casamentero. Y bueno, responde el casamentero. ¿Qué le he dicho yo? ¿Acaso eso es vida? Tiene razón, ciertamente. Es que estar en la prisión, pues no es, ¿cómo decirlo? No podemos compararlo con una vida fuera de prisión. Ajá. El doble sentido reside en la palabra vida, entre comillas. Y el desplazamiento consiste en que el casamentero salta del sentido común de la palabra, como opuesta a muerte, entre comillas, muerte, al sentido que posee en el giro. Eso no es vida. Estar en la cárcel no es vida. Ajá. Así declara con posterioridad que su manifestación de entonces fue de doble interpretación, es decir, ya no está vivo. Está en la cárcel, está vivo, pero no te voy a decir. Ajá. Así declara con posterioridad, perdón, así declara con posterioridad que su manifestación de entonces fue de doble interpretación, aunque ese significado múltiple sea harto remoto justamente en este caso. Hasta aquí la técnica sería semejante a los chistes del becerro de oro y del baño. ¿Ya tomaste un baño? Ya tomé muchos. ¿Cuántos me faltan? Pero en este ejemplo cabe reparar aún en otro factor tan llamativo que estorba entender la técnica. Tan llamativo que estorba entender la técnica, repito. Podría llamarse, entre comillas, caracterizador, es decir, que le da el carácter de chiste a este chiste. Se empeña en ilustrar con un ejemplo la mezcla de desfachatez mentirosa y prontitud de ingenio, entre paréntesis, Witz, esta es una palabra alemana que ahorita hablamos de ella, que caracteriza al casamentero. Es que aquí, Witz, esta palabra se usa para chistoso, ingenio, es una palabra con muchos sentidos en el alemán. Y lo hemos estado observando como también Witz se aplica para sabiduría, para sabio, para inteligencia, etc. Ajá. Continúa el texto, pero vemos que esta no es sino la parte visible, la fachada del chiste, su sentido, es decir, su propósito es otro. Dejamos también para más adelante ensayar su reducción. Nota número 50. Véase capítulo 3, páginas 99 y siguientes. Ajá. Ahorita estamos ya en la 54. Estamos a un párrafo de terminar este capítulo 6, o este apartado 6 del capítulo 2. Tras estos ejemplos complejos y de difícil análisis, nos depara otra vez satisfacción
poder discernir un caso, en un caso, un modelo totalmente puro y transparente de chiste por desplazamiento, entre comillas. Un pedigüeño, asterisco, pero voy a continuar. Un pedigüeño hace al rico varón un pedido de ayuda en dinero para viajar a Ostende. Aduce que los médicos le han recomendado baños de mar para reponer su salud. Antes de continuar, vamos a ver pedigüeño. Del alemán Schnorrer. Ah, no, es una palabra judía, mira. En la jerga judía, es decir, el lenguaje judío, holgazán, individuo que vive a expensas de los demás. Ajá. Schnorrer. Continúa entonces. Bueno, le dice el prestamista, le daré algo, dice el rico. Pero, ¿es necesario que viaje justamente a Ostende, el más caro de los balnearios? Contesta el otro. Señor varón, lo corrige aquel, en aras de mi salud, nada me parece demasiado caro. Ciertamente. Un correcto punto de vista, sin lugar a dudas, aunque no para el snorrer, no para el pedigüeño. La respuesta fue dada desde el punto de vista de un hombre rico, y aquel se comporta como si fuera su propio dinero el que debe sacrificar en aras de su salud, como si dinero y salud correspondieran a la misma persona. Nota 51. Este chiste vuelve a mencionarse en la página 106 y con esto terminamos el apartado 6. Debo decir felizmente que ya estamos no tan lejos de terminar el capítulo 2. Déjenme ver, no, si estamos lejos todavía. Vamos como a la mitad, más o menos, del capítulo 2. Ya avanzamos más de la mitad. Pero quiero hacerles notar esto. Estamos en este momento página 54, ¿vale? Empezamos en la página 18. Ah, son muchas cuentas, no me hagas hacerlas. Sí, son 6. 36 páginas. ¿36? Sí, 36. No, es poca cosa, ¿eh? Página 54. Finaliza el apartado 6. Por el momento, de mi parte sería todo. Por supuesto, nos vemos en el próximo video para abordar el apartado 7, que es un apartado muy corto, o mucho más corto que el 6. Pero les agradezco mucho toda su atención. Espero que, por supuesto, sean ustedes lo suficientemente inteligentes para tomar de este estudio herramientas, armas para, digámoslo así, adaptarse a un mundo agresivo. No podemos quitar la violencia, la agresión del medio ambiente, puesto que también la violencia nace de la percepción que tenemos, de la sensibilidad de todos y cada uno de nosotros. Ajá. Podrían ustedes tratar a los demás con pincitas, con pétalos de rosa, tratarlos como lo más frágil de este mundo y aún así seguirían haciendo daño. Esto lo expongo ampliamente en mi libro, Sexualidad Infantil y Crimen. No se trata en todo caso de, y lo digo justamente en la época de lo políticamente correcto, evitar hacer daño. Eso es imposible, queridos escuchas. Más bien, busquemos cómo obtener placer, cómo hacer un chiste de esas agresiones, a veces tan descarnadas y tan directas que nos hacen. Se los digo como en algún momento víctima de algún acoso, que siendo un hombre, siendo grande, fuerte, estudiado, eso no le quita a uno su vulnerabilidad. Ajá. Por supuesto, estamos vivos, sigamos procurando eso. Cuídense mucho, nos estamos viendo pronto con la parte número 7 de El chiste y su relación con lo inconsciente, capítulo 2.